¿Te has preguntado por qué algo tan pequeño hoy te molesta tanto de tu pareja? No es porque te volviste frío, fría o exagerado. Es porque llevas tiempo cargando cosas que nunca se dijeron. El resentimiento no empieza con una gran pelea. Empieza cuando callas para evitar problemas. Y sin darte cuenta, te empiezas a alejar. La psicología y la neurociencia explican por qué pasa esto. Hay datos científicos que muestran cómo el cerebro guarda las emociones no resueltas. Y cómo eso termina apagando la conexión y el deseo. Si alguna vez sentiste que amas, pero estás cansado o cansada, quédate. Esto no es una opinión. Es ciencia aplicada al amor. Y puede empezar a cambiar lo que hoy te duele. Este material es poderoso para hombres y mujeres que aman, pero que poco a poco han empezado a sentirse cansados dentro de su propia relación. No cansados del otro, sino cansados de cargar cosas que nunca terminaron de decirse. El resentimiento no aparece de golpe. No se anuncia. No hace ruido. Se forma lentamente, en escenas pequeñas que parecen inofensivas, una palabra que dolió y no se habló, una promesa que no se cumplió, una necesidad que se postergó demasiadas veces. Yo no supe cuándo empezó. Solo sé que un día ya no reaccionaba igual. Lo que antes me acercaba ahora me cerraba. Lo que antes entendía ahora me irritaba. Y sin darme cuenta, empecé a mirar a la persona que amaba a través del filtro de todo lo que no había sido reparado. No era falta de amor. Era acumulación de dolor. La ciencia emocional lo confirma. Cuando una emoción no se expresa ni se procesa, el cuerpo no la suelta. El cerebro la guarda como información pendiente. Y con el tiempo, esa información se transforma en distancia, frialdad o indiferencia. Desde la psicología sabemos que el resentimiento es una emoción secundaria crónica. Desde la neurociencia entendemos que mantiene activado el sistema de alerta. Desde la biología observamos cómo reduce las hormonas del vínculo y apaga el deseo. Y desde la filosofía relacional comprendemos algo esencial: lo que no se repara, se repite. Este texto no está aquí para señalar culpables. Está aquí para ponerle nombre a un proceso silencioso que destruye relaciones desde dentro, incluso cuando todavía hay amor. Porque muchas parejas no se rompen por una gran traición, sino por demasiadas pequeñas heridas ignoradas. Si alguna vez sentiste que perdonaste, pero no sanaste, hablaste, pero no fuiste escuchado o escuchada, cediste tanto que empezaste a desaparecer, o te callaste para evitar conflicto y terminaste alejándote. Este material es para ti. Aquí vas a entender qué es realmente el resentimiento, cómo se forma en el cerebro y en el cuerpo, por qué hombres y mujeres lo viven de manera distinta y, sobre todo, cómo empezar a disolverlo antes de que se convierta en el final de la historia. Porque el resentimiento no significa que la relación esté perdida. Significa que algo importante necesita ser atendido. Y atenderlo puede cambiarlo todo. Capítulo 1. ¿Cómo empieza el resentimiento sin que te des cuenta? El resentimiento no comienza el día en que explotas. Comienza mucho antes, en momentos tan pequeños que casi nunca les damos importancia. Empieza cuando algo te duele y decides no decir nada para no generar conflicto. Cuando piensas que no vale la pena, que mejor lo dejas pasar, que seguro no fue su intención. En ese instante crees que estás cuidando la relación, pero en realidad estás acumulando información emocional no procesada. Al principio no se siente grave. El cuerpo aguanta. La mente justifica. El corazón se adapta. Pero el cerebro no olvida. Desde la psicología sabemos que cada emoción ignorada no desaparece. Se desplaza. Se guarda como una experiencia inconclusa. Y el cerebro, cuya función principal es protegerte, registra esa experiencia como una advertencia futura. Algo así como: esto dolió, mantente alerta. El resentimiento se construye en escenas cotidianas. Cuando esperabas apoyo y recibiste indiferencia. Cuando necesitabas ser escuchado o escuchada y te interrumpieron. Cuando hiciste un esfuerzo y pasó desapercibido. Cuando dijiste que sí, queriendo decir no. No hubo gritos. No hubo drama. Pero hubo impacto emocional. La neurociencia explica que el cerebro no mide la gravedad del evento, sino la intensidad emocional con la que fue vivido.
Una frase simple, en el momento equivocado, puede activar los mismos circuitos de dolor que una gran discusión. Por eso muchas personas dicen que no entienden por qué algo tan pequeño les molesta tanto. La razón es simple. El cuerpo lo recuerda mejor que la mente. Muchas personas aprenden a callar no porque no tengan nada que decir, sino porque en algún momento aprendieron que hablar no era seguro. Quizás hablar terminaba en pelea. Quizás no eran escuchadas. Quizás sus emociones eran minimizadas. Entonces el sistema nervioso aprende una estrategia de supervivencia. Callar para evitar daño. Desde fuera, ese silencio parece madurez. Desde dentro, es acumulación. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la expresión, el cuerpo se tensa un poco más. El sistema nervioso permanece en alerta. Y poco a poco, la cercanía deja de sentirse segura. No porque el otro sea el enemigo, sino porque el dolor no tuvo salida. No hay una fecha exacta en la que el resentimiento aparece. No hay un evento específico. Pero hay un momento interno en el que algo cambia. Empiezas a responder con menos paciencia. Te cuesta agradecer. Te irritan cosas pequeñas. Te descubres pensando que siempre es lo mismo. En ese punto, el resentimiento deja de ser solo una emoción y se convierte en una lente. Una forma de mirar al otro filtrada por todo lo que no fue resuelto. La psicología cognitiva llama a esto sesgo de confirmación emocional. El cerebro empieza a buscar pruebas de que aquello que dolió sigue siendo verdad. Y las encuentra. Aquí hay una verdad importante. El cerebro no prioriza el amor. Prioriza la seguridad. Cuando una relación acumula heridas no reparadas, el cerebro empieza a interpretarla como un espacio impredecible. Entonces activa defensas. Desde la neurobiología, esto se manifiesta como mayor reactividad, menor empatía, dificultad para escuchar y una necesidad constante de protegerse. Por eso el resentimiento no se siente como tristeza. Se siente como frialdad, como distancia, como cansancio. No es que ya no ames. Es que tu cuerpo ya no se siente seguro. En muchas mujeres, el resentimiento comienza cuando sienten que sus emociones no son validadas. Hablan, explican, intentan conectar. Cuando eso no funciona, siguen dando hasta que algo se apaga. En muchos hombres, el resentimiento comienza cuando sienten que todo lo que hacen es insuficiente. Cuando el esfuerzo no se reconoce, el sistema se cierra. Se retiran emocionalmente para no sentirse constantemente en falta. Ambos caminos llevan al mismo lugar. Distancia emocional. Pero como se expresa de formas distintas, muchas parejas no lo detectan a tiempo. El resentimiento no aparece para destruir la relación. Aparece para avisar que algo importante fue ignorado. Es una señal de un límite cruzado, de una necesidad no atendida, de un dolor no expresado. El problema no es sentir resentimiento. El problema es normalizarlo. Porque cuando el resentimiento se vuelve cotidiano, el amor deja de ser un espacio de descanso y se convierte en un lugar de tensión silenciosa. Si hoy te sientes más distante, más irritable o emocionalmente cansado o cansada dentro de tu relación, no significa que estés fallando. Significa que llevas tiempo sosteniendo cosas solo o sola. Este contenido existe para ayudarte a entender cómo empezó todo esto, para que puedas decidir conscientemente qué hacer con ello. Porque lo que se entiende, se puede transformar. Y lo que se transforma deja de doler de la misma manera. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en qué es realmente el resentimiento y por qué no es enojo, ni rencor, ni falta de amor. Es algo distinto. Y entenderlo cambia todo. Capítulo 2. Lo que realmente es el resentimiento. Muchas personas creen que el resentimiento es enojo mal manejado. O rencor. O falta de perdón. Pero esa idea es incompleta y, en muchos casos, peligrosa, porque lleva a atacar el síntoma y no la raíz. El resentimiento no es una emoción primaria. No aparece solo. Se construye con el tiempo a partir de emociones que no encontraron salida. Emociones que fueron sentidas, pero no expresadas. Comprendidas, pero no validadas. Perdonadas en la superficie, pero no procesadas en profundidad. Desde la psicología emocional,
el resentimiento es una emoción secundaria crónica. Eso significa que nace de otras emociones más básicas como la tristeza, la decepción, el miedo, la vergüenza o la sensación de injusticia. Cuando estas emociones no se resuelven, el sistema emocional las reorganiza en una sola experiencia persistente. Esa experiencia es el resentimiento. Por eso el resentimiento no se siente como una explosión. Se siente como peso. Como cansancio. Como una distancia interna que no se puede explicar del todo. El enojo aparece, se expresa y, si se regula bien, se va. El resentimiento se queda. Se instala. Se vuelve parte del clima emocional de la relación. Cuando alguien dice ya no sé por qué estoy molesto o molesta, pero todo me irrita, muchas veces no está hablando de enojo. Está hablando de resentimiento acumulado. La neurociencia ayuda a entender por qué ocurre esto. Cada experiencia emocional que no se resuelve queda registrada en la memoria emocional del cerebro. No como un recuerdo claro, sino como una sensación corporal asociada a una persona, una palabra o una situación. El cerebro no archiva emociones como hechos pasados. Las guarda como información activa. Información que puede reactivarse en cualquier momento si algo la recuerda. Por eso, una frase neutra puede generar una reacción desproporcionada. No por la frase en sí, sino por todo lo que activa debajo. El resentimiento no responde al presente. Responde a la historia. Desde el punto de vista biológico, el resentimiento mantiene al cuerpo en un estado de activación prolongada. El sistema nervioso simpático permanece encendido. El cuerpo se prepara constantemente para defenderse, incluso cuando no hay una amenaza real. Esto explica por qué las personas con resentimiento acumulado suelen sentirse tensas, irritables o emocionalmente agotadas. No es dramatización. Es fisiología. A nivel hormonal, el resentimiento sostenido mantiene elevados los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Cuando el cortisol permanece alto durante mucho tiempo, disminuye la producción de oxitocina, la hormona del vínculo, la confianza y la cercanía. Sin oxitocina, la conexión se debilita. El contacto físico se reduce. La empatía baja. El deseo se apaga. No porque el amor haya desaparecido, sino porque el cuerpo ya no se siente seguro. Aquí hay algo importante. El resentimiento no es falta de amor. Muchas personas resentidas siguen amando profundamente. Lo que ocurre es que el amor empieza a convivir con el dolor no resuelto. Y esa convivencia es agotadora. Desde la psicología relacional, el resentimiento aparece cuando hay una ruptura en el equilibrio entre dar y recibir. Cuando una persona siente que cede demasiado, que comprende demasiado o que se adapta demasiado sin sentirse vista, escuchada o valorada. Con el tiempo, esa sensación se transforma en una narrativa interna. Una historia que dice algo como siempre soy yo, nunca cambia, no importa lo que haga, no me ve. Esa narrativa no siempre es completamente objetiva, pero sí es emocionalmente real. Y el cerebro actúa en base a lo que siente como real, no solo a lo que es lógico. Aquí aparecen diferencias importantes entre hombres y mujeres. En muchas mujeres, el resentimiento se construye cuando sienten que sus emociones no son tomadas en cuenta. Hablan, intentan explicar lo que sienten, buscan conexión. Cuando no la encuentran, empiezan a sentir que están solas incluso estando en pareja. En muchos hombres, el resentimiento se construye cuando sienten que todo esfuerzo es insuficiente. Que nada alcanza. Que siempre están en deuda emocional. Entonces el sistema se protege retirándose, cerrándose o desconectándose. Ambos procesos son respuestas de defensa, no de maldad. Pero cuando no se comprenden, generan una danza dolorosa. Una persona reclama desde la herida. La otra se defiende desde la saturación. Y el resentimiento crece en ambos lados. Desde la filosofía del vínculo, el resentimiento surge cuando una relación deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un espacio de resistencia. Cuando estar con el otro implica sostener tensión interna. El resentimiento es la señal de que algo perdió su fluidez. De que la relación dejó de ser un lugar donde el cuerpo descansa. Por eso no se resuelve con frases como ya supéralo, no es para tanto o hay que perdonar. Esas frases invalidan la experiencia emocional y, lejos de sanar,
profundizan la herida. Sanar el resentimiento no empieza con el otro. Empieza con reconocer que algo dolió y que ese dolor merece atención. Entender qué es realmente el resentimiento cambia la forma de abordarlo. Deja de ser un defecto personal y se convierte en información emocional. Información que señala una necesidad no atendida, un límite cruzado o una herida que pide reparación. En el próximo capítulo vamos a profundizar en algo clave. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando el resentimiento se mantiene en el tiempo y cómo ese estado modifica la forma en que pensamos, sentimos y reaccionamos dentro de la relación? Porque cuando entiendes lo que pasa dentro de ti, dejas de pelear contra la persona que amas y empiezas a trabajar con lo que realmente necesita ser sanado. Y ese cambio lo transforma todo. Capítulo 3. El cerebro herido. ¿Qué pasa en tu mente cuando acumulas dolor? Cuando el resentimiento se mantiene en el tiempo, no solo cambia la forma en que sientes. Cambia la forma en que tu cerebro funciona dentro de la relación. Esto no es una metáfora. Es un proceso neurológico real. El cerebro humano está diseñado para detectar peligro antes que placer. Su prioridad no es que seas feliz, sino que estés a salvo. Y cuando una relación acumula experiencias emocionales no resueltas, el cerebro comienza a interpretarla como un entorno impredecible. En ese momento, algo fundamental cambia. La amígdala, una pequeña estructura cerebral encargada de detectar amenazas, empieza a activarse con mayor facilidad. No porque la otra persona sea peligrosa, sino porque el cerebro aprendió que ahí hubo dolor sin reparación. Entonces, cualquier comentario, gesto o silencio puede ser interpretado como una posible amenaza emocional. No reaccionas al presente. Reaccionas a la memoria del dolor. Desde fuera, esto se ve como exageración, frialdad o reactividad. Desde dentro, se vive como autoprotección. Cuando la amígdala se activa, envía señales de alerta al resto del cerebro. El cuerpo se prepara para defenderse. Aumenta el ritmo cardíaco. Se tensan los músculos. La respiración cambia. Y algo clave ocurre, el acceso a la parte racional del cerebro disminuye. Por eso, durante una discusión, muchas personas sienten que no pueden pensar con claridad. Dicen cosas que luego no reconocen como propias. O se quedan en blanco. O necesitan huir del conflicto. No es falta de voluntad. Es biología. El resentimiento prolongado mantiene este sistema de alerta encendido más tiempo del necesario. El cerebro entra en un estado que la neurociencia llama hipervigilancia emocional. Todo se analiza. Todo se interpreta. Todo se filtra desde la sospecha. En ese estado, escuchar se vuelve difícil. Empatizar se vuelve costoso. Confiar se vuelve peligroso. El cerebro deja de preguntar qué quiso decir y empieza a asumir ya sé por qué lo hizo. Esto desgasta profundamente la relación. Además, el resentimiento afecta la memoria. El cerebro empieza a recordar con más facilidad los momentos negativos que los positivos. No porque no haya cosas buenas, sino porque el sistema de alerta prioriza la información que confirma el peligro. Así se construye una narrativa interna. Una historia donde el otro siempre falla, siempre hiere, siempre decepciona. Aunque objetivamente no sea así en todos los casos. El cerebro no miente. Protege. Desde la neuroplasticidad sabemos que cuanto más se repite un patrón emocional, más fuerte se vuelve el circuito neuronal asociado. Es decir, cuanto más tiempo pasas resentido o resentida, más fácil se vuelve entrar en ese estado. El resentimiento se vuelve automático. Por eso hay personas que dicen que ya no saben cómo salir de ese lugar. No es porque no quieran. Es porque su cerebro aprendió a vivir ahí. A nivel químico, este estado reduce la liberación de dopamina, la hormona asociada al placer y la motivación. La relación deja de sentirse estimulante. Deja de generar ilusión. Todo se vuelve predecible y pesado. Al mismo tiempo, como ya vimos, la oxitocina disminuye. Y sin oxitocina, la sensación de vínculo se debilita. El contacto físico pierde efecto calmante. Los abrazos no reparan como antes. La cercanía incomoda.
Esto explica por qué muchas parejas dicen que ya no sienten lo mismo, pero no pueden señalar un momento exacto en el que todo cambió. No cambió de golpe. Cambió a nivel cerebral, de forma progresiva. Aquí aparece una diferencia importante entre personas que tienden a enfrentar el conflicto y personas que tienden a evitarlo. Quienes enfrentan pueden explotar. Quienes evitan pueden apagarse. Pero a nivel cerebral, ambos están respondiendo al mismo fenómeno, un sistema nervioso saturado. En muchos hombres, esta saturación se expresa como desconexión. Se van hacia adentro. Se vuelven silenciosos. Necesitan espacio para regularse. En muchas mujeres, la saturación se expresa como urgencia emocional. Necesitan hablar, aclarar, reconectar para calmar el sistema nervioso. Ambas respuestas son intentos de regulación. El problema es que, cuando no se comprenden, se viven como rechazo o ataque. La filosofía del cuerpo nos recuerda algo esencial. El cuerpo siempre va un paso adelante de la mente. Si el cuerpo no se siente seguro, la mente no puede amar con libertad. Por eso no sirve forzar conversaciones cuando el sistema nervioso está activado. No sirve exigir empatía cuando el cerebro está en modo defensa. Primero hay que bajar la alarma. El resentimiento no se desactiva con argumentos. Se desactiva con experiencias correctivas. Con momentos donde el cerebro vuelve a sentir que el vínculo es seguro. Comprender lo que pasa en el cerebro no es para justificar el daño. Es para saber por dónde empezar a sanar. Porque cuando el sistema de alerta se calma, la escucha vuelve. La empatía reaparece. El vínculo se puede reconstruir. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en cómo hombres y mujeres viven este proceso de forma distinta desde su biología, sus hormonas y su forma de regular las emociones. Entender esas diferencias no separa. Al contrario, evita que sigamos hiriéndonos sin saber por qué. Y ese entendimiento es una de las claves más poderosas para transformar el resentimiento en conciencia. Capítulo 4. ¿Por qué hombres y mujeres lo viven de forma distinta? Aunque el dolor se siente parecido, hombres y mujeres no lo procesan de la misma manera. No porque uno ame más que el otro, sino porque su biología, su historia evolutiva y su forma de regular el estrés funcionan de manera distinta. Entender esto no divide. Al contrario, evita que interpretemos las reacciones del otro como desamor. Desde la neurobiología sabemos que, frente al conflicto emocional, los cerebros masculino y femenino tienden a activar estrategias diferentes. Estas estrategias no son conscientes. Son automáticas. Son respuestas de supervivencia. En muchas mujeres, el estrés relacional activa con más intensidad los circuitos del lenguaje y la conexión. Hablar, explicar, aclarar y sentirse escuchadas no es solo un deseo emocional. Es una necesidad fisiológica de regulación. Cuando una mujer no puede expresar lo que siente o no se siente validada, su sistema nervioso permanece activado. La emoción no baja. El cuerpo no se calma. Y el resentimiento empieza a formarse como una acumulación de emociones que no encontraron salida. Por eso muchas mujeres dicen que ya hablaron muchas veces y que ya no quieren repetirlo. No porque ya no les importe, sino porque están agotadas de intentarlo sin sentir respuesta. En muchos hombres, el estrés relacional activa con mayor rapidez los circuitos de retirada. El cuerpo interpreta la intensidad emocional como saturación. El sistema nervioso entra en sobrecarga. Y la forma más rápida de autorregularse es el silencio, el distanciamiento o el enfoque en algo externo. Este retiro no es frialdad. Es autoprotección. El problema es que, desde fuera, se vive como indiferencia o rechazo. Así se crea una de las dinámicas más dolorosas de la pareja. Una persona busca conexión para calmarse. La otra necesita espacio para no colapsar. Ambas están intentando regularse. Ambas se sienten incomprendidas. La psicología del apego describe este patrón como la danza entre el apego ansioso y el apego evitativo. No porque las personas estén dañadas, sino porque aprendieron estrategias distintas para sobrevivir emocionalmente. Cuando estas estrategias chocan, el resentimiento crece. La persona que busca conexión siente abandono. La persona que busca espacio siente presión. Ninguna se siente segura.
A nivel hormonal, estas diferencias también se manifiestan. En situaciones de estrés relacional, muchas mujeres mantienen niveles más elevados de oxitocina, lo que intensifica la necesidad de cercanía. Muchos hombres, en cambio, experimentan un aumento más marcado de cortisol, lo que incrementa la necesidad de reducir estímulos. No es que uno quiera más y el otro menos. Es que sus cuerpos están pidiendo cosas distintas al mismo tiempo. El problema aparece cuando interpretamos estas diferencias desde el juicio. Cuando ella piensa que él no le importa. Cuando él piensa que ella nunca está satisfecha. Estas interpretaciones alimentan el resentimiento. La filosofía relacional nos recuerda que el conflicto no nace de la diferencia, sino de la incapacidad de comprenderla. Cuando no entendemos la lógica interna del otro, reaccionamos desde la herida. Por eso muchas parejas terminan discutiendo por el mismo tema durante años, sin darse cuenta de que no están discutiendo por el contenido, sino por la forma en que cada uno regula el vínculo. El resentimiento se acumula cuando una persona siente que siempre tiene que adaptarse a la forma del otro. Cuando siente que su manera natural de procesar el mundo no tiene espacio. Comprender estas diferencias no significa resignarse. Significa aprender a crear puentes. Espacios donde ambos sistemas nerviosos puedan sentirse seguros. Cuando una mujer se siente escuchada sin ser juzgada, su sistema se calma. Cuando un hombre se siente aceptado sin ser presionado, su sistema se abre. No es magia. Es biología aplicada al vínculo. El cambio profundo ocurre cuando dejamos de exigirle al otro que regule como nosotros y empezamos a preguntarnos qué necesita su cuerpo para sentirse seguro. Ahí el resentimiento pierde fuerza. Porque deja de haber enemigos y empieza a haber diferencias comprensibles. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en cómo el cuerpo guarda el resentimiento a través de las hormonas, el estrés y la desconexión física, y por qué muchas veces el cuerpo se enfría antes que el amor. Entender el cuerpo es entender el vínculo. Y ese entendimiento nos acerca a una forma más consciente de amar. Capítulo 5. El cuerpo también recuerda, hormonas, estrés y distancia emocional. El resentimiento no vive solo en la mente. Vive en el cuerpo. Muchas personas creen que el distanciamiento emocional comienza en los pensamientos, pero en realidad empieza a nivel físico. El cuerpo detecta el peligro emocional antes de que la mente pueda explicarlo. Y cuando ese peligro se repite, el cuerpo se adapta para protegerse. El estrés relacional activa un sistema biológico diseñado para emergencias, no para vínculos prolongados. Cuando una relación se convierte en una fuente constante de tensión, el cuerpo entra en un estado de alerta sostenida. En ese estado, el cortisol, la hormona del estrés, se mantiene elevada. Su función es ayudarnos a reaccionar rápido, pero cuando se mantiene en el tiempo, empieza a desgastar el organismo. Aparece el cansancio emocional, la irritabilidad, la dificultad para relajarse incluso en momentos tranquilos. El cuerpo no distingue entre un peligro físico y uno emocional. Para el sistema nervioso, una discusión constante, un silencio prolongado o una herida no reparada son señales de amenaza. Al mismo tiempo, se reduce la producción de oxitocina, la hormona del vínculo. Esta hormona es la que nos hace sentir cercanía, seguridad y deseo de contacto. Sin oxitocina, el abrazo no calma. El beso no reconecta. La presencia del otro no tranquiliza. Esto explica por qué muchas parejas dicen que ya no se sienten cómodas al tocarse, aunque todavía haya cariño. El cuerpo dejó de asociar al otro con seguridad. El resentimiento también afecta al sistema inmunológico. Estudios en psiconeuroinmunología muestran que el estrés emocional crónico debilita las defensas del cuerpo. No porque el amor cure enfermedades, sino porque la ausencia de seguridad las facilita. El cuerpo guarda memoria. Cada vez que una emoción intensa no se expresa ni se repara, se queda registrada. Tensión en el cuello. Rigidez en el pecho. Molestias estomacales. Dolores de cabeza recurrentes. Estas no son casualidades. Son formas en que el cuerpo expresa lo que no pudo decirse con palabras. En muchas mujeres, el resentimiento corporal se manifiesta como cansancio profundo, dificultad para relajarse o pérdida de deseo. No porque ya no amen, sino porque su cuerpo está agotado de sostener emociones no resueltas. En muchos hombres,
Se manifiesta como desconexión corporal, dificultad para sentir placer o una necesidad constante de distraerse. El cuerpo se va apagando para no sentir el peso emocional. La biología del deseo es clara. El deseo no nace en un cuerpo en alerta. Nace en un cuerpo que se siente seguro. Por eso no funciona forzar la intimidad cuando hay resentimiento acumulado. El cuerpo no responde a órdenes. Responde a sensaciones. La filosofía somática nos enseña que sanar una relación no es solo hablar. Es crear experiencias donde el cuerpo vuelva a confiar. Donde el sistema nervioso baje la guardia. Pequeños gestos coherentes, repetidos en el tiempo, tienen más impacto que grandes promesas. La consistencia calma. La presencia regula. La previsibilidad repara. Cuando el cuerpo empieza a relajarse, la mente lo sigue. El resentimiento pierde fuerza porque ya no tiene un terreno biológico donde sostenerse. Sanar el cuerpo no significa ignorar el pasado. Significa enseñarle al sistema nervioso que el presente es distinto. En el siguiente capítulo vamos a identificar las señales claras que indican que el resentimiento ya está presente en la relación, incluso cuando nadie lo ha nombrado. Porque el cuerpo siempre avisa. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharlo antes de que se cierre por completo. Capítulo 6. Las señales que indican que el resentimiento ya está presente. El resentimiento no aparece de golpe. Se anuncia. Antes de que una relación se rompa, antes de que alguien diga ya no puedo más, el resentimiento envía señales claras. El problema es que muchas parejas las normalizan, las minimizan o las confunden con etapas pasajeras. Una de las primeras señales es el cambio en el tono emocional. Las conversaciones pierden calidez. Lo que antes se decía con suavidad ahora se dice con dureza o ironía. No porque haya mala intención, sino porque la paciencia se ha ido desgastando. Otra señal es la acumulación de pensamientos no dichos. Frases que se repiten internamente como ya para qué hablo, no va a cambiar o siempre es lo mismo. El diálogo interno se vuelve más activo que el diálogo con la pareja. El resentimiento crece en el silencio tanto como en la discusión. Empiezan a aparecer microdistancias. Menos contacto visual. Menos interés genuino. Menos curiosidad por el mundo del otro. No se deja de amar de un día para otro. Se deja de mirar. También surge la tendencia a recordar con más facilidad lo negativo. Pequeños errores pesan más que grandes gestos. El cerebro, en modo protección, selecciona la información que confirma la herida. A nivel corporal, el cuerpo se tensa con facilidad. Suspiros frecuentes. Mandíbula apretada. Rigidez en el pecho. Señales que muchas personas ignoran porque ya se volvieron parte del día a día. Otra señal clara es la irritación desproporcionada. Comentarios pequeños generan reacciones grandes. No porque el comentario sea grave, sino porque activa una herida previa que nunca sanó. En muchas parejas, el resentimiento se manifiesta como competencia emocional. ¿Quién sufre más? ¿Quién da más? ¿Quién cede más? El vínculo deja de ser un equipo y se convierte en un campo de comparación. Aparece también la falta de reparación. Después de una discusión, nadie vuelve al tema. Se sigue como si nada hubiera pasado. Pero el cuerpo recuerda. Y cada conflicto no resuelto se suma al anterior. El humor cambia. La risa compartida disminuye. El sarcasmo aumenta. El humor deja de unir y empieza a separar. En la intimidad, el resentimiento se expresa como distancia o como automatismo. El contacto pierde profundidad. Se vuelve mecánico o inexistente. No por falta de deseo, sino por falta de seguridad emocional. En muchos hombres, estas señales se manifiestan como desconexión y retraimiento. En muchas mujeres, como hipersensibilidad y cansancio emocional. Pero en ambos casos, el mensaje es el mismo: algo no está siendo atendido. Desde la psicología relacional, sabemos que el resentimiento no es odio. Es tristeza acumulada que no encontró espacio. La filosofía del vínculo nos recuerda que lo no dicho no desaparece. Se transforma. Y muchas veces se transforma en distancia.
Reconocer estas señales no es para culparse. Es para intervenir a tiempo. El resentimiento no es una sentencia. Es una alerta. Cuando una pareja aprende a leer estas señales, puede detener el proceso antes de que se vuelva irreversible. Puede abrir conversaciones distintas. Puede crear nuevas experiencias. En el siguiente capítulo vamos a hablar de uno de los errores más comunes y más dañinos: intentar perdonar sin haber sanado. Porque perdonar sin reparar no libera. Solo tapa. Y lo que se tapa, siempre vuelve a aparecer. Capítulo 7. Perdonar sin sanar, el error que lo empeora todo. Muchas personas creen que perdonar es el paso final para sanar una relación. Que una vez que se dice te perdono, el dolor debería desaparecer. Pero cuando el perdón llega antes de la sanación, no libera. Congela. Perdonar sin sanar es uno de los errores más comunes y más dañinos en las relaciones. No porque el perdón sea malo, sino porque se le pide que haga un trabajo que no le corresponde. El perdón es una decisión consciente. La sanación es un proceso corporal y emocional. Cuando se confunden, el resentimiento se esconde en lugar de resolverse. Muchas personas dicen perdono para evitar el conflicto. Para no discutir más. Para no perder la relación. Pero el cuerpo no entiende de acuerdos mentales. El cuerpo recuerda la herida. Entonces, aunque la mente diga ya pasó, el sistema nervioso sigue reaccionando como si el daño estuviera presente. Desde la psicología, esto se conoce como bypass emocional. Saltarse el proceso de sentir, expresar y reparar para llegar rápidamente a una idea elevada como el perdón. El problema es que lo que no se procesa, se acumula. Por eso hay parejas que aseguran haber perdonado, pero siguen reaccionando con frialdad, ironía o distancia. No es incoherencia. Es una herida activa. A nivel neurológico, el cerebro necesita evidencia nueva para actualizar una experiencia pasada. No basta con una promesa o una disculpa. Necesita vivencias repetidas que demuestren que el peligro ya no está. Cuando el perdón se da sin cambios reales, el cerebro aprende algo peligroso. Aprende que el dolor no tiene consecuencias. Que expresar no sirve. Que adaptarse es la única opción. Esto erosiona la autoestima y la seguridad emocional. En muchas mujeres, este proceso genera un cansancio profundo. Se vuelven más complacientes por fuera, pero más resentidas por dentro. En muchos hombres, genera desconexión. Se vuelven funcionales, pero emocionalmente ausentes. La filosofía del perdón nos recuerda que perdonar no es olvidar. Es integrar. Y no se puede integrar lo que no se comprendió ni se reparó. Perdonar de forma sana implica que la herida fue reconocida, validada y atendida. Implica que hubo responsabilidad emocional, no solo palabras. Cuando una persona se siente verdaderamente comprendida en su dolor, el cuerpo empieza a relajarse. El sistema de alerta baja. La oxitocina puede volver a fluir. El vínculo se repara desde dentro. Pero cuando el perdón se exige, se apresura o se usa como prueba de amor, se convierte en una carga más. Nadie debería perdonar para ser aceptado. Nadie debería sanar solo para sostener un vínculo. El perdón sano llega como consecuencia de la reparación, no como sustituto de ella. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo el resentimiento se manifiesta en la vida cotidiana, en las discusiones repetidas, los silencios largos y la rutina emocional. Porque no es en los grandes conflictos donde el resentimiento se fortalece, sino en los pequeños momentos donde nadie se siente visto. Capítulo 8. El resentimiento en la vida diaria. Discusiones, silencio y rutina. El resentimiento no se manifiesta solo en las grandes discusiones. Vive, sobre todo, en lo cotidiano. Se instala en los pequeños gestos, en las frases repetidas, en las rutinas que ya no se cuestionan. En todo aquello que parece normal, pero que lentamente va apagando el vínculo. Muchas parejas creen que el problema es que discuten demasiado. Otras creen que el problema es que ya no discuten. En realidad, ambas pueden estar viviendo la misma raíz, un resentimiento que no encuentra salida. En algunas relaciones, el resentimiento se expresa como conflicto constante. Las mismas discusiones aparecen una y otra vez,
con distintos pretextos, pero con la misma carga emocional. No se pelea por el tema del día. Se pelea por todo lo que se acumuló antes. En otras relaciones, el resentimiento se expresa como silencio. No se discute porque ya no se espera nada. Se habla de lo necesario. Se evita lo profundo. El vínculo se vuelve funcional, pero no emocional. Ambas dinámicas desgastan. En el día a día, el resentimiento aparece cuando las tareas se vuelven obligación y no elección. Cuando uno siente que siempre da más. Cuando el agradecimiento desaparece. Cuando los esfuerzos pasan desapercibidos. También aparece en la forma en que se interpretan las acciones del otro. Un olvido deja de ser un descuido y se convierte en una falta de interés. Un error deja de ser humano y se vuelve una confirmación de que nunca cambia. El cerebro resentido busca coherencia con su narrativa. Y la encuentra. El humor cambia. Las bromas se vuelven punzantes. El sarcasmo reemplaza a la ternura. La risa ya no une, sino que marca distancia. En muchos hogares, el resentimiento se siente en el ambiente. En la forma en que se entra a una habitación. En el tono al responder. En el silencio después de una frase mal dicha. Los hijos, cuando los hay, suelen percibirlo antes que los adultos. No porque entiendan el contenido, sino porque sienten la tensión del vínculo. En la intimidad, el resentimiento se vuelve rutina. El contacto físico pierde espontaneidad. Se hace por costumbre, por compromiso o desaparece por completo. No hay rechazo explícito, pero tampoco deseo real. La filosofía de lo cotidiano nos recuerda que el amor no se sostiene solo con grandes declaraciones, sino con microacciones repetidas. Cuando esas microacciones se llenan de resentimiento, el vínculo se enfría sin hacer ruido. Muchas personas dicen ya no sé en qué momento dejamos de ser nosotros. Y la respuesta suele ser la misma. No fue un momento. Fue una suma. Una suma de conversaciones postergadas. De emociones no expresadas. De intentos fallidos. De expectativas no revisadas. El resentimiento cotidiano es peligroso porque se vuelve invisible. Se normaliza. Se justifica. Se acepta como parte de la relación. Pero nada que se normaliza deja de afectar. Reconocer cómo el resentimiento se infiltra en lo diario es el primer paso para sacarlo de la sombra. Para dejar de reaccionar en automático. Para volver a elegir conscientemente. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en cómo este resentimiento cotidiano termina rompiendo la conexión emocional, incluso cuando la pareja sigue junta. Porque se puede compartir una vida y, aún así, sentirse profundamente solo. Capítulo 9. ¿Cómo empieza a romper la conexión emocional? La conexión emocional no se pierde de golpe. Se va debilitando en silencio. Muchas parejas siguen compartiendo espacios, rutinas y responsabilidades, pero ya no se sienten emocionalmente cerca. No saben explicar cuándo ocurrió, solo saben que algo esencial se apagó. El resentimiento es uno de los principales responsables de esta desconexión. Cuando una persona se siente herida y no escuchada, empieza a protegerse emocionalmente. Baja la intensidad. Reduce la apertura. Limita lo que comparte. No como castigo, sino como mecanismo de supervivencia. La conexión emocional requiere vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad solo aparece cuando hay seguridad. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro solo se abre cuando percibe al otro como un lugar seguro. Cuando esa seguridad se rompe repetidamente, el cerebro decide cerrarse. Empieza entonces la pérdida de admiración. Ya no se mira al otro con curiosidad, sino con expectativa negativa. Se anticipa el error. Se espera la decepción. La admiración no desaparece porque el otro cambió, sino porque el resentimiento cambió el filtro con el que se le mira. También se pierde la ternura. Los gestos suaves se vuelven raros. El contacto se reduce. La cercanía incomoda. El cuerpo ya no se relaja junto al otro. Desde la psicología del apego, esto se entiende como desactivación del sistema de vínculo. El cerebro deja de invertir energía emocional en una relación que percibe como riesgosa.
Se habla menos de lo profundo. Se evitan temas sensibles. Se comparte información, pero no emociones. El vínculo se vuelve plano. Muchas personas dicen siento que ya no me conoce. Y suele ser cierto. No porque no haya interés, sino porque ya no hay espacio seguro para mostrarse. La desconexión emocional también afecta la forma de resolver conflictos. Ya no se discute para entenderse, sino para ganar o para terminar rápido. O se evita por completo. El resentimiento convierte al otro en un extraño cercano. En este punto, muchas parejas confunden la desconexión con el fin del amor. Pero no siempre es así. Muchas veces, el amor sigue ahí, atrapado debajo de capas de protección. La filosofía del amor consciente nos recuerda que amar no es solo sentir. Es sostener un espacio donde el otro pueda existir sin miedo. Cuando ese espacio se pierde, el amor no muere. Se esconde. El problema es que, si no se atiende, la desconexión se profundiza. Y entonces aparecen pensamientos peligrosos. Ya no somos compatibles. Ya no somos los mismos. Ya no vale la pena. No porque sean verdad, sino porque el resentimiento ha tomado el control del relato interno. Recuperar la conexión emocional no se logra con grandes gestos repentinos. Se logra reconstruyendo la seguridad básica. Paso a paso. Con coherencia. Con presencia. En el siguiente capítulo vamos a hablar de lo que sí funciona para reparar el vínculo antes de que sea demasiado tarde. Porque mientras haya conciencia, hay posibilidad de volver a encontrarse. Capítulo 10. Reparar antes de que sea tarde. Cuando una relación llega a este punto, muchas personas creen que ya es demasiado tarde. Que el daño es irreversible. Que el resentimiento ganó. Pero la ciencia y la experiencia muestran algo distinto. Mientras el sistema nervioso pueda aprender algo nuevo, la reparación es posible. Reparar no significa volver a como era antes. Significa construir algo más consciente que lo que existía. El primer paso real para reparar es detener la guerra interna. Dejar de ver al otro como el enemigo. El resentimiento se alimenta de la idea de que alguien tiene que perder para que otro gane. Desde la psicología relacional, la reparación comienza cuando ambas personas pueden sostener una verdad incómoda. Ambos se lastimaron. Ambos reaccionaron como pudieron. Ambos cargan dolor. Esto no elimina responsabilidades. Las ordena. A nivel neurológico, reparar implica crear nuevas experiencias que contradigan la memoria del daño. El cerebro no borra recuerdos. Los actualiza. Cada gesto coherente, cada respuesta distinta, cada momento de presencia auténtica le enseña al sistema nervioso que algo cambió. La reparación no ocurre en una gran conversación única. Ocurre en microacciones repetidas. En llegar cuando se dijo que se iba a llegar. En escuchar sin interrumpir. En validar sin justificar. La coherencia es más poderosa que cualquier promesa. Desde la biología del vínculo, la oxitocina vuelve a activarse cuando el cuerpo percibe previsibilidad y cuidado. No se activa con intensidad emocional, sino con constancia. Por eso muchas parejas fallan al intentar reparar desde la emoción intensa. Grandes disculpas. Grandes declaraciones. Pero pocos cambios sostenidos. El cuerpo no se convence con palabras. Se convence con experiencia. Otro elemento clave es la regulación emocional compartida. Aprender a bajar la intensidad antes de hablar. Pausar cuando el cuerpo se activa. Volver cuando el sistema está más calmado. Esto no es evitar. Es cuidar el vínculo. La filosofía del cuidado nos recuerda que amar no es decir todo en cualquier momento. Es elegir el momento en que el otro puede recibirlo. Reparar también implica aprender a escuchar el dolor sin defenderse. Escuchar no para responder, sino para comprender. Cuando una persona se siente verdaderamente escuchada, algo profundo se reacomoda. El resentimiento empieza a perder fuerza porque ya no necesita gritar para ser visto. En muchos casos, reparar requiere ayuda externa. No porque la pareja esté rota, sino porque el sistema está saturado. Un espacio seguro facilita lo que dentro se volvió difícil.
Reparar a tiempo no garantiza que la relación continúe, pero sí garantiza algo más importante. Que las decisiones se tomen desde la conciencia y no desde la herida. Y cuando se repara desde la conciencia, incluso si el camino se separa, el resentimiento no se lleva consigo. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en cómo hablar del dolor sin atacar ni cerrarse. Porque la forma en que se comunica el dolor puede sanar o destruir. Y aprender esa forma es una de las habilidades más poderosas en cualquier relación. Capítulo 11. ¿Cómo hablar del dolor sin atacar ni cerrarse? Hablar del dolor es uno de los actos más difíciles dentro de una relación. No porque falten palabras, sino porque cuando el dolor aparece, el cuerpo se prepara para defenderse. Muchas conversaciones no fracasan por lo que se dice, sino por el estado emocional desde el que se dice. Cuando una persona habla desde la herida, suele hacerlo con acusación. Cuando escucha desde la herida, suele hacerlo con defensa. Y cuando ambas cosas coinciden, la conversación se vuelve un campo de batalla. Por eso, aprender a hablar del dolor no es aprender a explicar mejor. Es aprender a regularse antes de hablar. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no puede procesar información emocional profunda cuando está en estado de alerta. Primero necesita sentirse seguro. Bajar la intensidad no es evitar el conflicto. Es crear las condiciones para que la conversación pueda existir. Una de las claves más importantes es hablar desde la experiencia propia y no desde la acusación. No es lo mismo decir tú siempre me ignoras que decir me sentí solo cuando eso pasó. La primera frase activa defensa. La segunda abre escucha. Esto no es una técnica de manipulación. Es una forma de respetar el sistema nervioso del otro. Escuchar sin interrumpir es otro acto profundamente reparador. No para estar de acuerdo, sino para comprender. Cuando una persona siente que no tiene que defenderse mientras habla, el cuerpo empieza a relajarse. Validar no significa justificar. Significa reconocer que la emoción del otro tiene sentido desde su experiencia. Esta validación baja la alarma emocional y permite que la conversación avance. El resentimiento se debilita cuando el dolor puede expresarse sin ser atacado. También es importante reconocer los límites. Si la conversación se vuelve demasiado intensa, pausar es un acto de cuidado, no de rechazo. Volver más tarde cuando ambos estén más regulados es una muestra de responsabilidad emocional. Desde la psicología del apego, sabemos que las parejas que logran reparar no son las que nunca se lastiman, sino las que saben volver a encontrarse después del conflicto. La forma en que se termina una conversación importa tanto como la forma en que se inicia. Un cierre claro, aunque no haya solución inmediata, devuelve seguridad. Decir esto no está resuelto, pero me importa y quiero seguir trabajando en ello mantiene el vínculo abierto. Hablar del dolor también implica escuchar el propio cuerpo. Si hay tensión, nudo en el pecho o necesidad de huir, es una señal de que algo necesita más cuidado. La filosofía del diálogo consciente nos recuerda que la verdad no necesita imponerse. Necesita espacio. Cuando el dolor puede ser dicho y recibido sin ataque, el resentimiento pierde su razón de ser. En el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo crear nuevos acuerdos para que el resentimiento no vuelva a instalarse. Porque sanar no es solo reparar el pasado. Es diseñar un futuro distinto. Capítulo 12. Crear nuevos acuerdos para que el resentimiento no vuelva. Sanar una relación no consiste solo en entender lo que pasó. Consiste en cambiar la forma en que se vive de ahora en adelante. Si no se crean nuevos acuerdos, el resentimiento encuentra la manera de volver. No porque las personas fallen, sino porque los viejos patrones siguen activos. Un acuerdo no es una regla impuesta. Es una decisión consciente que protege el vínculo. Los acuerdos nacen cuando ambas personas pueden decir esto me duele, esto necesito y esto puedo ofrecer. Sin exigencias irreales. Sin promesas vacías. Desde la psicología relacional, los acuerdos funcionan cuando son claros, posibles y coherentes con la realidad emocional de cada uno. No sirven los acuerdos que se hacen para calmar el momento, pero que nadie puede sostener. El cerebro necesita previsibilidad para sentirse seguro. Los acuerdos crean esa previsibilidad. Por ejemplo, acordar cómo se van a pausar las discusiones cuando sube la intensidad.
Acordar cómo se va a retomar la conversación. Acordar qué cosas no se van a decir aunque haya enojo. Estos acuerdos no limitan la expresión. La cuidan. A nivel biológico, la repetición de acuerdos cumplidos baja el cortisol y permite que la oxitocina vuelva a fluir. El cuerpo aprende que ya no está solo frente al conflicto. También es importante revisar acuerdos invisibles. Expectativas que nunca se hablaron, pero que se daban por hechas. Muchas heridas nacen de acuerdos que nadie sabía que existían. La filosofía de la responsabilidad emocional nos recuerda que no podemos exigir lo que no hemos comunicado. Crear nuevos acuerdos implica aceptar que ambos están aprendiendo. Habrá errores. Habrá retrocesos. Pero la diferencia es que ahora hay conciencia. Cuando uno falla, el otro no ataca. Señala. Cuando el otro se equivoca, no se castiga. Se repara. Esto no elimina el conflicto. Cambia la forma de atravesarlo. Los acuerdos también deben revisarse con el tiempo. Las personas cambian. Las etapas cambian. Lo que funcionaba antes puede dejar de hacerlo. Una relación viva necesita ajustes. Crear acuerdos es una forma de decir me importas lo suficiente como para cuidarnos. Cuando el resentimiento ya no es el eje, el vínculo se siente más liviano. Hay más espacio para el juego, la ternura, la complicidad. En el siguiente capítulo vamos a explorar una mirada distinta. Entender el resentimiento no como un enemigo, sino como un mensaje que pide ser escuchado. Porque incluso el dolor tiene algo que enseñarnos cuando dejamos de huir de él. Capítulo 13. Cuando el resentimiento no es el final, sino el mensaje. Durante mucho tiempo nos enseñaron a ver el resentimiento como algo negativo. Como una emoción que debía eliminarse, reprimirse o ignorarse. Pero cuando se observa con atención, el resentimiento no es un enemigo. Es un mensaje. Un mensaje que aparece cuando algo importante no fue atendido. El resentimiento surge cuando el dolor no encontró espacio, cuando una necesidad fue ignorada o cuando una herida fue minimizada. No aparece porque alguien sea débil o rencoroso. Aparece porque algo pidió cuidado y no lo recibió. Desde la psicología profunda, las emociones que se reprimen no desaparecen. Se transforman. Y el resentimiento es una de esas transformaciones. Cuando dejamos de huir del resentimiento y empezamos a escucharlo, cambia por completo su función. Deja de ser una carga y se convierte en información. ¿Qué me está diciendo este resentimiento? ¿Dónde me sentí no visto? ¿Qué necesidad no fue expresada o no fue respetada? Estas preguntas no buscan culpables. Buscan conciencia. La neurociencia emocional nos muestra que cuando una emoción es reconocida y comprendida, el cerebro reduce su intensidad. El sistema nervioso ya no necesita mantenerla alerta. El resentimiento se intensifica cuando se ignora. Se suaviza cuando se valida. La filosofía existencial nos recuerda que el malestar no es un error del sistema. Es parte del mensaje de estar vivos. Lo que duele señala algo que importa. En la pareja, el resentimiento suele señalar límites no puestos, acuerdos rotos o sacrificios no reconocidos. Escucharlo permite recuperar la responsabilidad personal. Muchas personas descubren que su resentimiento no es solo hacia el otro, sino hacia sí mismas. Por haberse callado. Por haberse adaptado de más. Por haber esperado que el otro adivinara. Cuando esto se reconoce, el vínculo cambia. Ya no se trata solo de lo que el otro hizo o dejó de hacer. Se trata de cómo uno se cuidó o no se cuidó. Ver el resentimiento como mensaje no significa justificar conductas dañinas. Significa entender por qué el sistema reaccionó así. Desde la biología emocional, una emoción que se comprende se integra. Una emoción que se rechaza se repite. El resentimiento integrado pierde fuerza. Ya no necesita gritar. Ya no necesita distanciar. Este cambio de mirada permite algo profundo. Dejar de luchar contra uno mismo. Cuando una persona deja de sentirse mala por resentirse, puede empezar a sanar. En la pareja, esto abre un espacio nuevo. Un espacio donde el resentimiento se transforma en conversación. Donde el dolor se transforma en límite.
donde la herida se transforma en aprendizaje. En el siguiente y último capítulo vamos a cerrar este recorrido con una reflexión final. Elegir sanar no como una obligación, sino como una decisión consciente. Porque el resentimiento no tiene la última palabra. La conciencia sí. Capítulo final. Elige sanar, el cierre que abre una nueva etapa. Sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin que duela. Llegar hasta aquí ya es un acto de valentía. Porque significa que estuviste dispuesto o dispuesta a mirar de frente lo que muchas personas evitan toda la vida. El resentimiento. El dolor acumulado. Las heridas que no siempre supieron cómo decirse. Este libro no buscó decirte qué hacer. Buscó ayudarte a comprender qué pasó dentro de ti y dentro del vínculo. Porque cuando se comprende, la culpa pierde fuerza y aparece la responsabilidad consciente. Elegir sanar no es una obligación moral. Es una decisión íntima. Una decisión que se toma cuando ya no se quiere vivir a la defensiva. Cuando el cuerpo pide descanso. Cuando el corazón pide honestidad. Desde la ciencia sabemos que el cerebro puede cambiar. Que los circuitos emocionales pueden actualizarse. Que la historia no está escrita en piedra. Mientras hay conciencia, hay posibilidad. Desde la psicología sabemos que nadie hiere desde la plenitud. Se hiere desde la herida. Comprender esto no justifica el daño, pero libera del peso de cargar con interpretaciones que solo aumentan el resentimiento. Desde la biología sabemos que el cuerpo busca seguridad. Que el amor no florece en la alerta constante. Que la calma no es aburrimiento, es base. Desde la filosofía sabemos que amar es un acto de presencia. Elegir estar. Elegir mirar. Elegir no huir de lo incómodo. Este recorrido no garantiza que todas las relaciones continúen. Pero sí garantiza algo más importante. Que las decisiones que se tomen no nazcan del resentimiento, sino de la conciencia. Algunas parejas sanarán juntas. Otras descubrirán que el mayor acto de amor es soltar. En ambos casos, el resentimiento ya no dirige el camino. Cuando el resentimiento se transforma en mensaje, el dolor deja de ser enemigo. Se convierte en maestro. Y cuando se aprende la lección, ya no es necesario repetirla. Si algo de este libro resonó en ti, no es casualidad. Es porque tu sistema interno está listo para un cambio. No perfecto. No inmediato. Pero real. Sanar es un proceso. No lineal. No limpio. Pero profundamente liberador. Que este sea el punto donde el resentimiento deja de ser una carga y se convierte en conciencia. Porque cuando eliges sanar, no solo cambias una relación. Cambias la forma en que te relacionas contigo y con el mundo. Y esa transformación, silenciosa pero profunda, es el verdadero cierre.